verso 1. Vamos a leer versículo 1. Dice, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hubo en tierra de Uz. Todos juntos, vamos a leerlo todos juntos. Ya, ok, ahora sí. 1, 2, 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que uno de los libros que generalmente es difícil de entender en alguna medida es Job, porque hay muchas preguntas que salen del libro. Pero quiero básicamente enfocarme en una cosa que nos va a ayudar a poder entender lo que el Señor quiso decir ahí con el libro de Job. Ahora, generalmente el libro de Job es un libro que está, más o menos fue escrito como hace 4000 años, muy cerca del libro de Génesis. Algunos piensan que fue escrito más o menos dentro del periodo de Abraham, pero más o menos dentro de ese parámetro de tiempo fue donde el libro de Job o el evento acerca de Job sucedió. Ahora, una de las cosas que me gusta de las escrituras es que en realidad no solamente muestran ciertos aspectos de ciertos temas, sino que también muestran lo que el Señor piensa de ciertas cosas. En este caso, vamos a ver lo que es la soberanía de Dios y el sufrimiento por medio de este libro. Ahora, dentro de la vida, o cuando vemos el Génesis, empezando por ahí, y en especial los primeros capítulos, notaremos dos grandes cosas en ese libro o en esos capítulos. Una que después de crear Dios todas las cosas, de toda la creación que Él formó, al final del capítulo 1, dice al versículo 31, dice aquí que era bueno y que todo lo que Dios creó, era bueno en gran manera. Ahora, eso muestra que todo lo que Dios hizo al principio no había falencia alguna. Al contrario, Dios al ver su creación, Él dijo, mira, en realidad todo lo que he hecho no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera, excelente. Ahora, cuando vamos al capítulo 3, podríamos decir que el pecado en cierta medida podríamos decir que el pecado al entrar al mundo es la causa primera de las desgracias del mundo. Fíjense que cuando entra el pecado, hay diferentes resultados que produjo el hecho de pecar, como ejemplo, la muerte. Antes de que el pecado entrara no había muerte. Cuando entró el pecado entra la muerte, y obviamente no solamente la muerte, sino que también la enfermedad, el dolor obviamente mayor, la alteración de la imagen de Dios en nosotros, la naturaleza caída y corrompida del hombre, la vergüenza y entre muchos otros resultados que trajo el pecado en el mundo. Una de las cosas que la gente no entiende es que el pecado no solamente hace ciertas cosas en el hombre, no, el pecado corrompe al hombre, totalmente. No es que dice o cambia algunos aspectos, sino que en general trastorna todo lo que toca. De esta manera, cuando los discípulos hablan en Juan capítulo 9, verso 2, hay un evento que me llama la atención ahí porque en Juan capítulo 9, el Señor, estando en Jerusalén y hablando sobre, caminando por ahí, le preguntaron el texto, versículo 2, dice, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hablando de un hombre que estaba postrado hace mucho tiempo y había nacido ciego. Y de esta manera, cuando los discípulos junto con el Señor iban por Jerusalén pasando, se encontraron con este hombre ciego de nacimiento y una pregunta innata que salió de ellos fue, ¿quién pecó? Ahora, una muy buena pregunta que se le puede hacer a esto es ¿por qué los discípulos preguntaron lo que preguntaron? ¿Por qué los discípulos, en vez de preguntar otra cosa, preguntaron exactamente eso? ¿Quién pecó? Y cuando entendemos esta pregunta, debemos considerar una realidad antiguo testamentaria, y es que los judíos pensaban que la desgracia, tanto física como económica, era por causa del pecado. Todo, ellos decían, todo lo que sucede malo es por algo. Y en este caso, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? Ellos pensaban de esa forma. Una segunda pregunta que es, ¿cuál fue obviamente la motivación de los discípulos al preguntar eso? ¿O por qué no preguntaron por otra cosa más importante?
Y en realidad el texto no dice nada acerca de eso, no dice cuál fue la motivación, pero sí vemos dos opiniones que tenían los discípulos y en la que también podemos entender cómo ellos pensaban acerca del pecado. Una era o pecó este, que eso es lo que decían los discípulos, pecó el ciego pecó, por eso nació ciego, o la otra opción es que pecaron sus padres. Y fíjense que algo que me llama la atención de ese pasaje es que no hay más opciones. Para los discípulos, pensar en el sufrimiento de esta forma era para ellos dos opciones. Pecó él o pecó sus padres, no hay más. Ahora, lo más seguro es que si fuésemos nosotros, creo que de alguna medida preguntaríamos exactamente lo mismo. O diríamos al Señor, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Ahora bien, esta pregunta no es un fin en sí mismo, sino que es una pregunta que transmite una idea que está en el corazón de la pregunta, y es, en simples palabras, lo que los discípulos estaban preguntando es ¿por qué sufren? O mejor, ¿quién es la causa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién es la causa de su dolor y sufrimiento? ¿Por qué nació así? Y esta es una de las preguntas que más y más personas hacen de diferentes maneras y formas, pero todas las hacen en cierta medida la misma pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Fíjense que ahora incluso dentro de los creyentes preguntamos exactamente lo mismo muchas veces. Preguntamos por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios y Dios teniendo todo bajo su control, si teniendo todo bajo su dominio, permite que hombres, mujeres, niños, ancianos pasen por lo que todo el mundo quiere evitar, y que es el sufrimiento. ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué lo hace? Y creo personalmente que es una de las preguntas que la gente más busca contestar. ¿Por qué sufrimos? Pero de alguna u otra manera no saben cómo, no sabemos cuál es la respuesta o por qué sufrimos. Pero al ver las escrituras y en especial el libro de Job, vamos a entender o podríamos notar este mismo dilema. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en un justo? ¿Por qué Dios hace eso? Y quiero presentar rápidamente algunas posibles respuestas que nos van a ayudar con eso. La primera respuesta es ¿por qué la gente sufre? Respondiendo a esa, la primera respuesta a la pregunta consta de una afirmación que encontramos en las Escrituras y que en el mundo de hoy se evita, y es que el sufrimiento puede venir como una disciplina de parte de Dios. Fíjense que el autor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 11, dice algo así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella o por ella han sido ejercitados. Por lo tanto, esto quiere decir que Dios no solo castiga, sino que en su castigo, en su disciplina, muestra su amor. El Señor no es un padre que malcría, queridos. Él va a disciplinar porque te ama. No es porque se complace en castigar, sino que la disciplina del Señor es un reflejo, como les decía, de su amor, es un reflejo de que nosotros participamos de su gracia y es un medio de santificación que el Señor utiliza para limpiar el corazón. Para que no seamos como queremos ser, sino que seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Por eso el Señor ocupa la disciplina, que obviamente eso implica el sufrimiento, a veces puede ser una disciplina física o no, o de momento, o de circunstancias, pero el Señor utiliza eso para llamar la atención y obrar en el corazón humano. Esto quiere decir obviamente que el Señor quiere de sus hijos que vivamos de acuerdo a sus parámetros, que seamos obedientes. En segundo lugar, podríamos pensar en otra respuesta, y es que el sufrimiento es un medio de gracia que nos ayudará y nos fortalecerá en la vida cristiana. Y fíjense que es algo interesante notar eso. ¿Cómo el sufrimiento me va a ayudar? Generalmente la gente no piensa que el sufrimiento le ayuda, piensa que el sufrimiento es malo. Pero Dios no mira hacia el sufrimiento. A veces el Señor ocupa el sufrimiento o momentos difíciles de la vida para hacerte crecer. Fíjate que en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En simples palabras, el mismo Dios que va a permitir circunstancias difíciles para formar tu carácter, es el mismo Dios que te va a mantener, te va a perfeccionar y te va a fortalecer. Porque es su plan. Y en tercer lugar, obviamente por causa del tiempo, porque sé que me voy a demorar un poco, esta es la introducción, por si acaso, ya me voy a demorar un buen resto. Y en tercer lugar, hay una razón más por la que el creyente sufre, y sin duda es uno de los aspectos del sufrimiento que más nos cuesta entenderlo, porque en realidad no lo vamos a entender. Porque al considerar la vida de Job, podremos notar la respuesta que el mismo Señor nos da al respecto del tema del sufrimiento, y a la vez cómo la última razón por la que sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Ya sabemos que sufrimos a veces por causa de pecado, por causa de que Dios disciplina el pecado, por causa de que el Señor a veces va a actuar en el sufrimiento para moldear nuestros corazones, pero hay una causa más. La pregunta es entonces, ¿por qué más el Señor permite el sufrimiento en la vida de un creyente? ¿Cuál es la razón? Y fíjense que hay una razón más que tiene que ver con Job. Miren lo que dice Job en el primer versículo del capítulo 1, que lo leímos recién. Y el texto dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjense que al considerar la respuesta que vamos a dar, podremos dar, obviamente, es necesario considerar algo. Y fíjense que para pensar en la respuesta debemos considerar el testimonio de Job. La pregunta es ¿por qué debo considerar el testimonio de Job? Porque podríamos pensar efectivamente lo mismo que pensaron los apóstoles acerca del ciego. Si el texto no nos hubiese dicho cómo era Job, podríamos llegar a la conclusión que los mismos discípulos llegaron: ok, ¿quién pecó? Estos sus padres. Que es lo más lógico. Pero cuando el texto habla ahí que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y describe a este varón, descarta absolutamente la opción de que este hombre era un hombre pecador o que había cometido pecado por la cual el Señor lo castigó. Y es interesante notar porque el texto dice que había en tierra de Uz un varón perfecto. Ahora, en primer lugar, podemos notar que Job no fue un hombre de ciencia ficción, que es un hombre que vemos en las películas, que nunca muere, que nunca hace nada, que casi es un hombre perfecto en el sentido humano, así casi superhéroe. En realidad no, en realidad vamos a ver que vivió, si bien mucho tiempo, vivió hace muchos años, pero era un hombre real, como tú y como yo. Fíjense que Ezequiel capítulo 14, versos 14 y 20 nos habla acerca de Job, que era un hombre real, tal cual nosotros entendemos un hombre real. Tenía sufrimientos, comía, tenía necesidad, igual que nosotros. Ahora, cuando hablamos de ese pasaje de Ezequiel, en realidad vamos a ver su carácter. Fíjense que Ezequiel, hablando de la maldad de los hombres, dice que si existiera Job, Noé y Daniel, solamente ellos por su justicia saldrían libres. Por lo tanto, para Ezequiel, Job no era una persona ficticia, era un hombre real. Era un hombre que vivió un tiempo y que ese hombre no solamente era real, sino que rectifica el testimonio del autor del libro de Job, diciendo: mira, este hombre no solamente era un hombre real, sino que literalmente era un hombre temeroso de Dios, justo, porque hacía las obras del justo. Vivía para Dios. Era un hombre real. Fíjense que obviamente el texto dice que por su justicia solamente ellos escaparían, hablando de Daniel, y Noé y Job, de la aflicción. Como también podemos ver que otro aspecto de su carácter en relación a la paciencia que tuvo en medio de la prueba. Santiago capítulo 5, verso 11 habla de Job, que fue paciente en la prueba. Entonces, al considerar esos textos, vemos que
Para los escritores de la Biblia, Job era un hombre real, pero también era un hombre piadoso, como efectivamente lo hizo Job. Era un hombre que uno lo ve y literalmente usted puede ver a un hombre entregado totalmente a la voluntad de Dios. Era como uno no. A veces uno piensa de gente así que es casi gente inalcanzable, ¿no? Es un hombre como tú y como yo. Real. Fíjate que cuando vemos el testimonio, que es un segundo aspecto de esto, es que cuando uno ve el testimonio, descarta inmediatamente lo que podríamos pensar acerca de la vida de Job. Fíjense que el mismo autor empieza hablando de Job de esta forma. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, fíjense las características, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando vemos el versículo 8 acerca de cómo Dios ve a Job, dice exactamente lo mismo. Cuando Dios está hablando con Satanás en una conversación en el cielo, le dice, mira, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice exactamente las mismas características que dice el autor, las mismas características que resalta el libro de Santiago y las mismas características que resalta el libro de Ezequiel. En alguna medida, todos están diciendo, Job es exactamente como Dios dice que es. Hay una armonía. Y ese hombre, queridos, es real. Vivió en el mundo. Y uno podría decir, pero es que el mundo de antiguo no era el mismo de hoy. Vean lo que dice de Sodoma. Sodoma y Gomorra. Es muy parecido a lo de ahora, si es que peor. Y ese hombre se llamaba Dios. Un hombre que vivía haciendo la voluntad de Dios. Y aún si hubiera alguna duda, fíjense que podríamos ver cómo el Señor mismo veía a este hombre, temeroso. Ahora, ¿Dios podría decir eso de nosotros? Dios al vernos podría decirle a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo tal? Que no hay hombre como él. O le tendría que decir a Satanás, next, mejor, sáltate esto mejor. Porque si no, uno menos, sáltatelo. Fíjense que podríamos escuchar de algún día decir del Señor, bien, buen siervo y fiel. Fíjense que creo que en el libro de cada creyente debería ser escuchar eso de su Señor. Bien, buen siervo y fiel. O como dice el Señor de Job, este es mi siervo Job, temeroso de mí. Realmente me ama. Lo veo. Fíjense que no deberíamos llegar a la conclusión, sin duda, de lo que sus amigos llegaron. Cuando pensamos en ese texto de su testimonio, fíjense que nos da él bueno considerar lo que Dios dice de él, lo que el autor dice de él, y lo que Ezequiel dice, lo que también vemos lo que Jacobo dice, porque muestra el carácter de este hombre, su testimonio. Y eso marca algo también en la vida de este personaje que tienen que ver con lo que sus amigos, el discurso de sus amigos les dijo. ¿Cómo podemos entender el sufrimiento? En primer lugar, hay que recordar el testimonio de la persona. Si Dios no hubiese dejado ese registro, lo más seguro es que hubiésemos llegado a la misma conclusión que llegaron los amigos. La misma conclusión que llegaron o que entendían los apóstoles del ciego. Este hombre pecó, algo hizo. No puede haber sido por nada. Y creo que a veces pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Que el hermano algo hizo, algo tuvo que... Y lo más seguro es que generalmente pasa eso, que algo hicimos nosotros. Pero fíjense que al ver el discurso que cada uno de los amigos de Job dijo, me hizo pensar en un refrán, y no sé si se puede aplicar o no tan perfectamente, y el refrán el refrán que me hizo pensar fue es mejor los enemigos que amigos, o es mejor tener enemigos que amigos, porque a veces con los amigos prefiero los enemigos. Y a veces no sé si se da tan aplicable en el libro de Job, pero en alguna medida creo que sí. ¿Por qué? Porque al verlo y considerar lo que pensaban los amigos, aunque el texto dice que eran de más ancianos, y cómo ellos veían esto, ellos daban su opinión. Si pudiéramos preguntarle a Elifaz de Manita, a un amigo de Job,
él diría más o menos algo así. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Eso dice Job capítulo 4, verso 7. Elifaz le dice a Job, Job, mira, ¿cuándo? Dime, ¿cuándo Dios ha destruido a un recto? ¿Cuándo Dios ha castigado a un justo? Ilógico, Job. Algo hiciste. Algo hiciste, Job. Si tuviéramos que preguntarle a Bildad, tendríamos que preguntar, él diría algo muy parecido. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Job 8:20. Job, algo hiciste. Dios no hace eso. Dios no condena al justo. Dios no hace eso con el justo. Al contrario, Dios bendice al justo. Lo hemos visto mucho tiempo. La gente nos ha dicho, nuestros antepasados nos contaron. Job, tú hiciste algo. Si tuviéramos que pensar aún en Sofar Naamatita, él diría algo casi igual a ellos. Él dijo, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que muera en tu casa la injusticia. Siempre palabra le dijo lo mismo, dijo, algo hiciste, Job. ¿Cómo puede ser que te haya venido todas estas desgracias sin que no hayas hecho nada? Confiesa, ¿qué fue lo que hiciste? Di, ¿qué fue lo que hiciste? Y creo que a veces una de las cosas que pasa con ellos es que ellos veían las circunstancias, ellos no tenían idea de que se había formado una conversación entre Dios y el diablo. Una discusión en que Dios iba a mostrarle al diablo que él tenía la razón, que Dios tenía la razón, que él podía hacer lo que quisiera y que él no iba a perder a los suyos. De hecho, nunca lo perdió. Por lo tanto, cada uno de ellos, de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, llegó a la misma conclusión, que básicamente era, tú pecaste en contra de Dios. Tú hiciste algo en contra de Dios. Tú hiciste algo para merecer todo lo que te ha venido. Y en realidad, todo, yo creo que si estuviéramos en ese evento, todos aquí estaríamos de acuerdo con ellos. Bien, de verdad, estamos totalmente de todo. Está bien, bien, buen consejo. Pero si vamos al final de Job, dicen que no, están todos mal, porque en realidad no fue así. Mi siervo Job dijo lo correcto. No ustedes. Diríamos, Job, tú pecaste, algo hiciste en contra de Dios para que todo esto te pasara ahí. Pero si pudiera ver, o si pudiéramos ver la respuesta de Job, o incluso la de su esposa, podríamos notar su actitud y aún su actitud en medio de un momento difícil. Qué difícil es seguir mostrando piedad cuando todo está en contra tuyo. Creo que debe ser el momento más crítico para un hombre y para una mujer. Seguir siendo fiel. Aunque todo se haya perdido. Fíjense que este hombre, hablando del discurso de Job, él dice, en primer lugar, pues habla el texto de su esposa. No dice muchas cosas buenas y no quiero enfocarme en eso. Pero miren lo que dice Job, capítulo 2, versos 9 y 10. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, eso hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto él no pecó con, y atribuyó a Dios de propósito alguno. Y fíjense que en esto quiero permitirme considerar dos cosas que son importantes acá. Y una es lo que la esposa dijo respecto a cómo era Job. En medio de todo el mal, la mujer, si bien dijo algo sensato, ¿aún retienes tu integridad? Aún estando en el mal mismo, ¿sigues siendo íntegro? Yo creo que pocas mujeres pueden reconocer eso de sus esposos. Que aún en los momentos del dolor sigue siendo íntegro.
y no atribuye a Dios despropósito alguno. Fíjense que esta mujer reconoce algo de él, su integridad. Y aún el mismo Job, al responderle a Bildad su hija, capítulo 27, verso 5, dice: nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Dice: yo no voy a dejar de hacer lo que creo que es correcto, no voy a otorgarte a ti algo que yo sé que está mal. Yo no he hecho nada. Porque para la gente, cuando no entiende el plan de Dios, es fácil decir: tú pecaste, tú hiciste, pero a veces uno dice: yo no he hecho nada, algo hice, quiere hacer Dios conmigo. Son pocas las veces, sí, por si acaso. Fíjense que la mujer de Job reconoció algo de él, su carácter íntegro. Y en segundo lugar, cómo Job entendía el trato de Dios con él. Fíjense que una cosa es considerar cómo era él y su carácter, y otra cosa es qué pensaba Job de Dios. Porque en el momento crítico es cuando la gente puede ver qué cree de Dios, qué cree de Dios. ¿Sigue creyendo en ese Dios sustentador que a pesar de que le quita todo, sigue siendo su Dios? Y Job sí. Job podía decir eso. ¿Qué dijo? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y ahí el problema de nosotros, porque generalmente queremos el bien, el mal no lo queremos. Decimos: Señor, llévate el mal mejor y déjame el bien está, la bendición tuya es buena. Lo otro no. Lo malo no me gusta. Job entendía una cosa muy grandiosa acerca del carácter de Dios, y es que de Dios viene todo, lo bueno y lo malo. En esto podemos comprender algo de lo que Job entendía acerca del carácter de Dios, y el que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos e incluso en las naciones. Fíjense que en Lamentaciones capítulo 3, versos 32 y 33, y versos 37 y 38 dice algo así: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, él no hace las cosas porque porque quiso así nomás. Tiene un propósito. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Jeremías entendía esa realidad, él entendía: mira, de Dios sale todo y Dios hace las cosas con propósitos. Dios siempre hace las cosas con propósitos. La pregunta entonces, ¿cuál entonces es la razón por la que Job sufrió? ¿Por qué Job tuvo que sufrir? Y si puedo decir la respuesta tan sencilla, tengo dos opciones. Le doy la respuesta rápida y sencilla, le doy la respuesta larga. Y generalmente sé que van a pensar la respuesta corta. ¿Ok? Pero fíjense que por el tema de tiempo le voy a dar la respuesta corta. Y la respuesta corta está en Deuteronomio 29:29. Yo creo que no sé cómo contestarse, pero ahí está la respuesta, Deuteronomio 29:29. Y fíjense que Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En simples palabras, te puedo decir algo. Mira, hay cosas en la Biblia que vamos a entender totalmente o casi generalmente, como que el pecado trae consecuencias, sufrimiento, ¿no? Sí. A veces Dios disciplina, sí, y es otra vez sufrimiento, sí. A veces Dios va a hacernos sufrir para moldear carácter, sí. Y a veces Dios va a hacerte sufrir, no sé por qué. Job nunca supo. Vas a ver las páginas del libro y nunca Dios le contestó por qué. La respuesta larga, ver a los capítulos al final. Vas a ver cómo Dios le dice a Job: ciñete como varón valiente. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando? ¿Qué hiciste tú cuando? En simples palabras, Dios le dice: mira, Job, yo sustento toda la creación, yo hago todo. ¿Tú a dónde estabas cuando yo formé?
El libro de Job dice que en un momento Job tapó su boca. No tenía palabras. Dice, Señor, y siempre va a poder decir, yo no tengo idea de lo que estoy hablando, Señor. Tú sí. Querido, a veces queremos entender todos los misterios y secretos de Dios, pero hay cosas en que no tenemos idea. Y esta es una de las cosas que no tenemos idea. Quisiéramos saber, y a mí me encantaría saber todos los detalles de Dios, pero no, Dios no va a compartir todos sus detalles. Sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos son mis caminos. Tan lejos están que no los puedo comprender. Fíjense que al final, es decir, cuando Job habla, el último capítulo, él dice lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y lo que Job está diciendo en simples palabras es que no solo no entiende la razón de su sufrimiento, pero que al mismo tiempo entrega la prueba con un corazón devoto al Señor, reconociendo que Él es sabio y soberano. En simples palabras, Job dice, mira Dios, tú, yo no sé la respuesta de mi sufrimiento, pero confío en que tú la sabes y que tú me guiarás, aún después de la muerte. Tú eres quien hace todas las cosas. Yo me descanso en ti. Fíjate que hay cosas que podemos aprender. ¿Qué podemos aprender entonces acerca del carácter de este libro o de lo que Dios quiso enseñarnos en este libro? Y en primer lugar, podemos pensar de las pruebas, o debemos pensar de las pruebas que tenemos, que debemos pasarlas con un corazón lleno de adoración. Fíjense que al principio del libro de Job, la misma escritura dice que este hombre se adoró a Jehová en el sufrimiento. Dice, ¿cómo un hombre va a adorar a Dios en el sufrimiento? Por eso su mujer dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Es ilógico pensar así, pero él no. Él decía, Dios tiene propósito. No necesito saber todos los propósitos de Dios, solo necesito confiar en que Él me guiará. Pregunta, ¿confías así en Dios? Aún después del sufrimiento, Dios me guiará aunque no sé por dónde voy. Fíjate que este hombre aprendió eso. ¿Qué más podemos aprender acerca del carácter de este hombre o de este libro? Que a pesar de las pruebas debemos mantenernos cerca del Señor sabiendo que en Él está nuestro consuelo y alivio. Job no se apartó de Dios. De hecho, él clamaba día y noche, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, quiero saber por qué. Quiero saber por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Él no dejó de orar. Él no dejó de tener su comunión con Dios. Quería saber la respuesta. Quiero saber qué está pasando, Señor. Pero generalmente lo que pasa en el sufrimiento es que muchos en el sufrimiento se van. Me hace pensar en la parábola de la parábola del sembrador, que viene en los momentos difíciles, la prueba, y se hace infructuosa la palabra. Muchos llegan ahí. Y sabes qué? Que en simples palabras el Señor está diciendo, nunca fuiste creyente. Vivías como creyente, pero no diste fruto nunca. Nunca fuiste. Fíjate que lo que habla el libro de Job muestra dos cosas también. Muestra la soberanía de Dios, sí, pero cómo mantiene a sus hijos en el sufrimiento. Los hijos no se van a ir aunque sufran, porque entienden que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Al contrario, se aferran más a Dios, porque saben que ahí está su consuelo. El Señor Jesucristo nunca prometió tampoco siempre gozo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca pienses que el Señor te ha ofrecido cosas en este mundo. Las cosas que te ha ofrecido, si bien son para el sustento de este tiempo, pero son cosas temporales. Las cosas eternas son las que vienen. Tercero, el sufrimiento puede ser duro y en ocasiones podríamos pensar que ya estamos listos para dejar todo irnos, pero no debemos olvidar que al igual que Job, el sufrimiento terminará y comenzará la bendición. Es así, querido, siempre. El sufrimiento en algún momento termina.
Yo una vez me acuerdo hace un tiempo, bueno, unos buenos años atrás, que le pregunté a un profesor de Biblia y le dije, ¿cuánto tiempo crees tú o cuánto tiempo crees que Job estuvo en esa condición? ¿Qué condición? Murieron sus hijos, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, llegó literalmente a ser una persona de la calle, sin su esposa. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Me dijo, más o menos entre 6 meses y un año. 6 meses y un año así. Y en todo eso no pecó, le atribuyó a Dios del propósito del mundo. Con razón, cuando vemos el libro de Santiago, dice, no olvides la paciencia de Job. Ese hombre sí era paciente, porque se aferraba a Dios con todo su corazón. Por eso creo yo que el libro, cuando Dios dice que este era hombre temeroso de Dios y apartado del mal, Dios estaba hablando muy en serio. Era un hombre así. Solo quiero decirte, mira, si estás pasando por momentos difíciles, va a terminar. Si no termina en esta vida, va a terminar en la siguiente. Ya no hay llanto ni dolor, sino un eterno peso de gloria. Y para siempre. Ya no va a haber más sufrimiento, porque Dios va a enjuagar nuestras lágrimas. Y vamos a poder cantar y adorar al Señor por la eternidad. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo.